TVN3. Ya viene. Cuéntame con Paulina Núñez en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Muchísimas gracias. Bienvenidos al programa de hoy y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted, a toda su familia por la sintonía, por los llamados telefónicos, por las cartas, por darle a nuestro Cuéntame un lugar tan especial en su corazón. Hoy vamos a hablar de un trabajo especial que realizan mujeres muy especiales. En Chile, 300.000 personas se incorporan cada año a actividades agrícolas periódicas. Son los llamados temporeros. De ellos, 116.000 son mujeres. Pero en este trabajo, que se relaciona por lo general con algo tan dulce como la fruta, la vida a veces resulta un tanto amarga. Una temporera trabaja de pie un promedio de 12 horas diarias. Y después de ese largo día de trabajo, los niños y los platos sucios no esperan. Nuestras invitadas de hoy se las presento enseguida. Ellas son Berta Valdivia, Dorca Riquelme y Susana Rubio, para quienes pido un cariñosísimo aplauso. Berta, yo hice una descripción más o menos, ¿no es cierto?, del trabajo de temporera. Pero ¿en qué consiste actualmente tu trabajo? Bueno, actualmente yo estoy en lavado y secado de semillas. ¿Ya? ¿Ya? Se lava, se trae la semilla de diferentes partes a la empresa, nosotros la lavamos, ¿Ya? después pasa por unos secadores, ya tenemos que estar todo ahí revolviéndola, revuélvela, hasta que llegue a una temperatura adecuada para envasarla y pasarla a selección. Perfecto. Ahora, yo sé que en tu caso a veces ustedes trabajan a más o menos 50 grados en un invernadero. ¿Por qué Esa elegiste es la ese temporada trabajo? de hibridación. De ¿Ya? hibridación. Claro, Ya. en diciembre. ¿Ya? Es que se hace para hacer más rápido todo, ya menos contaminación con el ambiente, porque todo eso es cerrado. Pero eso está muy bien para la semilla. Pero ¿qué pasa Pero con que los nosotros seres tenemos que humanos? hacerlo, Por tenemos que eso, trabajarlo. Por eso. ¿Ya? 50 grados todo el día. Si ya a las 10 de la mañana ya está marcando 40. 40 Ujú, grados. sí. ¿Por qué elegiste el trabajo de temporera, Berta? Bueno, que yo, de que empecé a trabajar como temporera, empecé ahí en la misma empresa, no me salió de ningún lado. Pero No he trabajado en otro lado yo. nunca. Nunca. Ya. Siempre ahí nomás. O sea, ¿Y elegiste ese trabajo porque te da la oportunidad de ganarte tus pesitos durante una bueno, temporada? más que nada fue por el machismo de mi marido. A ver, Porque ¿cómo él es no me eso? Es dejaba interesante, trabajar en ¿eh? otro lado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué trabaja ahí? Ya. Actualmente trabaja en portería, es guardia. Y yo trabajaba antes igual que todos, no, era obrero. Entonces cuando yo decidí trabajar para ayudar, él me dijo que tenía que trabajar donde él estaba. Donde mis ojos te vean, te dijo. Entonces yo empecé a trabajar ahí. Ya. Me ambienté tanto al trabajo, a las compañeras de trabajo, a los empleados, a los jefes, que seguía ahí. Entonces nunca me interesó realmente ir a otro lado, me da miedo. La verdad las cosas me da miedo de no aprender, de no saber, de fracasar. De enfrentarte a algo nuevo. Claro, entonces como hice todo, sí voy. Dorca, tú trabajaste como temporera 6 años. 6 años. ¿Dónde realizabas ese trabajo? En la comuna de San Bernardo. ¿Y en qué consistía? Trabajamos la fruta, o sea, la uva, perdón. ¿Ya? Primero en terreno, trabajo de la parra y todo lo demás, raleo, de escola y todo eso. Y después en packing, preparando la fruta para exportación. ¿Por qué elegiste trabajar como temporera cuando lo hiciste? Porque mi marido un día me escondió todo para que yo no fuera a ver un trabajo a Santiago, que me quedaba lejos. Por Dios, los maridos machistas. Entonces yo también me enojé, partí donde estaba más cerca y ahí quedé trabajando como temporera y me quedaba como a 20 minutos de la casa, caminando. Entonces de ahí me quedé, pasé, conocí ese mundo que he sufrido, aprendí a conocer mujeres más sufridas que yo todavía y ahí estuve 6 años. 6 años. ¿Y tú, Susana, cuánto llevas trabajando como temporera?
Del año 82. O sea que, más de 12 años. 12 años, claro. 12 años como temporera. Bueno, escogí como temporera porque no por el estudio, o sea, cuando uno no tiene estudio no tiene otra opción. Entonces, y más salí a trabajar también, por lo que sale toda la mujer temporera, es por ayudar a la casa, ayudar al marido, a los gastos. A pesar de que nosotros somos pocos, pero una casa requiere muchos gastos. Por eso elegí temporera y le he hecho a todo, hasta vendedora de libros, todo. ¿Y en tu trabajo como temporera te dedicas también a la fruta? Sí, en este momento estoy en la fruta. También trabajé como Berta en hibridación, pero ahora en este momento estoy en fruta. Yo visité, Susana, varios packing para interiorizarme del tema y las vi trabajando de pie, como decía al inicio del programa, durante muchas horas y en un trabajo bien monótono. ¿No te han dado ganas de cambiar? ¿De pega? Sí, me han dado ganas de cambiarme, pero por tener más sueldo. Pero igual es el mismo trabajo, es monótono igual. Todos los días la misma situación. La wincha da vuelta y da vuelta a la cinta y uno ahí para las 8, 10 horas. Tiene que estar parado porque si no llega el jefe y da un golpe y dice, todas de pie. Porque actualmente el jefe que tengo es así, pues, o sea, nosotros llega en la tarde y dice, buenos días. No dice buenas tardes. Buenos días, dice, a su puesto, silencio. Como si fueran niños chicos. Como si fuéramos niños chicos. Entonces, es sacrificado. Me imagino que sí. Yo lo vi y le saqué el sombrero realmente al trabajo que ustedes realizan. Hemos descrito más o menos la labor que realizan nuestras invitadas. Los invito a ver específicamente unas imágenes donde ellas están realizando su trabajo. Bueno, ahí tenemos mujeres temporeras. Vemos el trabajo de ellas, un poco lo que nos describía Susana, la wincha, ¿no es cierto? Ahí en el packing están eligiendo la fruta. ¿Ah? La fruta se elige, se separa, ¿por qué? Se selecciona. ¿Se selecciona? Porte, color y... ¿Qué más? El azúcar que lleva. ¿El azúcar? Ya. Y ahí la separan para la que va a exportación, la que se queda aquí. No, se les pone un código y una fruta, supongamos que... voy a poner un ejemplo, a los norteamericanos les gusta la fruta más ácida, va la uva más verde para ellos. La fruta más madura va para otro lado. Así. Ustedes son consideradas casi expertas ya con tantos años como temporeras. ¿Ah? ¿Saben lo que les gusta a los gringos, lo que les gusta a los árabes? ¿Ah? Se aprende bastante. Y nosotros con este programa de hoy día queremos aprender del trabajo de ellas para saber qué dice la legislación, qué dicen las leyes, cómo las protegen o no, o si no están protegidas. Hemos invitado al abogado Juan Manuel Rojas de la Universidad de Chile, abogado de la Universidad de Chile, experto en temas de la mujer y el trabajo. En el caso de las temporeras, Juan Manuel, ¿se respetan las leyes laborales? Se ha constatado que hay varias infracciones a la legislación laboral y específicamente en este campo de las temporeras pareciera ser mayor. Pero no solamente las temporeras debemos reducirlas al sector agrícola. Hay temporeros en la construcción, en el sector marítimo, pero parece que el gran problema se presenta en el sector agrícola por varios factores. No se cumple la legislación laboral en un aspecto por la conducta del empleador, ya sea porque desconoce la legislación laboral, que son los menos, pero también se deja de cumplir la norma laboral porque hay una conducta del empleador derechamente a no cumplir la norma. Por ejemplo, Perdón, ¿sí? Déjame terminar. Y eso es, en algunos casos, para abaratar costos. Y eso significa jornadas excesivas, trabajo en condiciones ambientales pésimas que van contra la norma legal, y eso le va a permitir abaratar costos, por lo tanto, deja de cumplir la norma. Y lo que se ve agravado en estos casos es que hay mucho silencio de parte del trabajador temporero. No denuncia estas situaciones. ¿Y por qué crees tú que no la denuncia? En parte por desconocimiento y en parte por temor. Porque hemos podido constatar que cada vez que un trabajador temporero hace una denuncia al organismo respectivo, sea Inspección del Trabajo, sea Tribunales de Justicia, en muchos casos se ha producido el despido de él. Entonces, la facultad que tiene para reclamar sus derechos topa con esta facultad del empleador de despedirlo. Ahora, ¿hay una fiscalización
para estas empresas? La Dirección del Trabajo está haciendo un esfuerzo bastante grande en lograr una mayor cobertura en cuanto a la fiscalización. La verdad que la inspección del trabajo, las inspecciones del trabajo en el país, además de ir a una empresa cuando el trabajador denuncia una infracción determinada, está elaborando programas de fiscalización, en donde la propia inspección es la que dice vamos a fiscalizar estos sectores porque hemos constatado diversas mayores infracciones. ¿Por qué trabajan más de 8 horas diarias, por ejemplo? La ley permite y establece límites y ellas no están exentas de estas jornadas. Lo que pasa es que muchas veces el empleador le exige trabajar más, ante lo cual el trabajador debe aceptar por 2 razones. Una, porque necesita su trabajo, y en otras, porque este periodo del año, de la temporada de la fruta, le permite ingresos. Por lo tanto, entre más trabaje, más produce, más gana. Esa debiera ser la norma. Pero va en desmedro de muchas de las fases de una persona, la salud, la familia. ¿Ah? Obviamente, transgrede todas las normas laborales en ese aspecto, pensando en que fueron hechas por el legislador para proteger al trabajador. Se supone que un trabajador, después de haber laborado 8 horas, necesita descansar, y descansar en condiciones adecuadas. Que yo me imagino que en el caso de ella, llegar a su casa es seguir trabajando. Nuestras invitadas eligieron el trabajo de temporera. ¿Sabe por qué se contrata a más mujeres que hombres en los trabajos de temporada? Porque ellas son más minuciosas y más cuidadosas. Sí, pero también porque las mujeres en el campo tienen otros trabajos menos estables y peor pagados y pueden dejarlos por el verano para ganar unos pesitos más. Me refiero, por ejemplo, al trabajo de una empleada de casa particular. Estamos hablando de mujeres temporeras. Ya volvemos, no se vayan. En los fondos de la zona central, los primeros temporeros fueron los afuerinos y eran mayoritariamente hombres. Luego vino el boom de las exportaciones y la industrialización del campo. Entonces las mujeres se incorporaron a las cosechas. Ellas son las llamadas señoras del packing. Pero ¿en qué condiciones legales y de salud trabajan? Se lo vamos a preguntar a nuestras invitadas. Berta, ¿tú has tenido problemas de salud por el trabajo que realizas? Sí, hacía como 2 años que había empezado de temporera en la empresa donde trabajo y me mandaron a contar una envase de bromuro de metilo. Ya, y yo pensé que era llegar y meter así la cabeza y me metía dentro de donde estaba todo y de ahí con el movimiento, claro, el movimiento de los envases dentro, me intoxiqué y fui a parar al hospital. ¿Cuánto tiempo te tuvo fuera del trabajo esa intoxicación? 2 días. Tuve 2 días porque me dejaron el primer día en observación. Me pusieron oxígeno, todo. Y después al otro día tuve que ir a médico para revisarme bien. Porque cuando te dieron la orden de realizar ese trabajo, de ir a trabajar con ese producto, ¿no te explicaron nada? Yo tampoco pregunté, nada. No me explicaron nada. Solo que me dijeron, hay que contarlo. Ya, yo lo empecé a contar, pero adentro. Berta, ¿tú tienes contrato de trabajo? Sí. ¿Y sabes lo que dice tu contrato? ¿Qué dice? Bueno, dice que me contratan por faena determinada. Bien. ¿Ya? Bueno, ahora está por faena determinada porque otro año era un contrato, duraba todo lo que uno hacía ahí. Perfecto. ¿Ya? Pero ahora lo están haciendo por problemas legales con faena determinada. Se terminó la faena, a uno le hacen contrato nuevo. ¿Estipula el contrato la cantidad de horas que tú tienes que trabajar? Sí. ¿Y qué dice cuántas horas? Dice de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 13 a un cuarto para las 6. ¿Y eso se cumple? Sí. ¿Sí? Exacto. Claro, ahora no, o sea, en este tiempo que estamos ahora no, porque ahora tenemos que trabajar hasta las 9, 9 y media. Pero sigue siendo el mismo contrato. El mismo contrato. Con ese mismo horario. Y no se cumple. No, porque ese es un horario que tenemos ahora es sobre tiempo. Hora extraordinaria que le llaman. ¿Les pagan las horas extraordinarias? Sí. Berta, ¿tuviste secuelas por esa intoxicación? Bueno, al tiro no, pero después con el tiempo sí me sentí más ahogada. Y ahora con cualquier cosa sí me desespero. O sea, que te afectó seriamente. Y ¿Sí? disculpe, y cualquier cosa que yo inhale me afecta al tiro.
Dorca, escuchando a Berta, ¿fue las malas condiciones en las cuales se trabaja la causal de que tú dejaras el trabajo de temporera? Sí, más que nada eso. Yo tengo un problema en riñón izquierdo y yo creo, o sea, aparte de todo lo que he leído de agroquímico y he tratado de interiorizarme en el tema, es con respecto a los pesticidas. Porque siempre el empleador manda a fumigar cuando hay sol, cuando uno está trabajando, y si uno se retira 5 minutos del banquillo, o sea, es imposible. ¿A qué es lo que le llama, Dorca, retirarse 5 minutos del banquillo? A ver, a moverme de mi lugar de trabajo, ¿Ya? para que pase la persona que está fumigando y no me llegue el líquido a mí. ¿Ya? A eso le llamo... Bueno, es un banquillo en el que se Sí. trabaja y se sube uno para razón más o menos alta. Y si uno se retira de ahí, hay siempre un jefe o alguien que súbete y sigue trabajando. O sea, tienen que soportar todo, inhalar todo y de repente la mojan o no con ese líquido, que generalmente son agroquímicos que están prohibidos en todo el mundo, pero Chile los compra porque son más baratos. Los empresarios compran lo peor. Por ahorrarse unos pesitos. Claro. Y con riesgo la persona que está fumigando y la persona que está trabajando. Es lógico que no, los jefes tampoco, porque están por otro lado, pero... Dorca, si ustedes se enferman, ¿quién responde? Bueno, mira, yo te voy a contar más o menos una vez. Yo tuve un accidente, Ya. ahí me caí, me entré las tijeras, y yo no tenía mi contrato. No Pero tenías me lo contrato. hicieron, en 15 minutos estuvo listo mi contrato. Ahí apareció el contrato. Apareció automáticamente mi contrato y me dieron a la mutual. Apareció un contrato que estaba firmado por el empresario, pero no por ti. Claro, pero tuve que firmarlo ahí en la ambulancia, cuando iba subiendo a la ambulancia lo firmé. Y otro accidente que tuve en el parking, que me caí y me golpeé la columna en uno de los rieles. Ese no, bueno, nadie me tomó en cuenta, yo pataleé, le llegué por todos lados. Me fui para mi casa así enojada sola, pero muy apago, porque ahí no, nadie se hace responsable. Nosotros no tuvimos la suerte que tienen ellos, por ejemplo, y que a ellos les pagan la hora extra, tienen su contrato en la mano de repente para poder reclamar algo. La temporera en ese sector no, está más desamparada que en otros lados. Aparte de que el empresario siempre prefiere pagarle más a un abogado que al temporero. O sea, un temporero lo demanda y él prefiere pagar toda la plata que le dio el temporero más un extra al abogado, pero no al temporero. En esas condiciones se trabaja más o menos. Y después de 6 años tú dijiste no más. No más, no me podía mantener de pie, yo era embaladora. Estábamos trabajando de repente a las 5 de la mañana. Tenía demasiados problemas en mi casa, mi marido ya no aguantaba más. Yo no me atrevía a golpear la puerta de repente de mi casa porque me sentía como que andaba haciendo algo terriblemente malo, porque llegaba golpeando despacito, la llave de la puerta saltaba por la ventana a la mitad de la calle, yo la iba a recoger bien humillante. Y de ahí, bueno, los reproches y todo lo demás. O sea, además el trabajo te creó problemas familiares. Sí, porque yo tengo 5 hijos y un marido bien machista. Entonces, el horario tan extenso, no cualquiera lo comprende. Y no cualquiera lo aguanta, parece. No cualquiera lo aguanta, porque de repente uno llega a las 4 de la mañana a la casa y para no hacer ruido, para no seguir molestando a los demás, no comes, te lavas, te acuestas lo más en silencio posible y otro día te levantas, preparas a los niños para el colegio, dejar el almuerzo y todo. Es algo, pero hay que vivirlo para sentirlo. Uno lo ve en las noticias, de repente las imágenes, ¿no? Y ve a estas mujeres trabajando con su uniforme y dice, uy, qué entretenido, qué bonito el trabajo. Pero en este programa estamos conociendo la realidad. Susana, ¿tú también has tenido problemas por el horario, por los pesticidas, por trabajar de temporera? ¿Ha afectado a tu familia? Mi salud no se ha afectado. ¿Ya? En este momento no. En cuanto a la familia, sí por los horarios. Porque, como dice Dorca, llegar a las 3, 4 de la mañana, por ejemplo, yo hasta hace una semana atrás, yo llegaba a 3:30 de la mañana, cuando mi esposo se tenía que levantar a las 4, irse 4:30, entonces era un poco molesto para los dos, o sea, que uno llega y el otro se va, y entonces... No hay vida de familia. No hay vida de familia, se pierde mucho la comunicación, y ahora a él le cambiaron el horario. Estoy en un horario peor porque no nos vemos. Él se va en la mañana y yo estoy durmiendo, yo llego, él está durmiendo y después se va y yo estoy durmiendo. Entonces es un horario que complica mucho a la familia. Y uno no se alimenta como debe porque llega y, como dice ella, no come. En la mañana se levanta, no toma el desayuno porque tiene que dejar todo hecho. Dejar es por responder como esposa, como dueña de casa.
Por eso a eso me refería de que los platos sucios de los niños no esperan. No esperan. Hay que seguir siendo mamá, hay que seguir siendo dueña de casa, Sí. hay que seguir siendo esposa. ¿Tú estás contratada, Susana? Sí, yo estoy en este momento hace 2 o 3 días que firmé contrato, porque cuando entré tenían que haberme hecho firmar contrato a los 5 días, y pasó los días y no me hicieron firmar. ¿Y cuánto tiempo estuviste sin contrato? Un mes estuve sin contrato, y en el lapso de ese mes hubieron 2 accidentes de otras niñas. ¿Qué tipo de accidente, Susana? Las niñas estaban en una parte que se llama singulador, sacando la fruta que no se montó. Entonces, ellas se tomaron el chaleco. Ya. Y ahí el rodillo les tomó la mano y se las fue dando vuelta. Entonces, tuvieron esguince las dos por el mismo problema. Pero eso es problema del empleador, más bien de los jefes, porque no le dicen. A mí en ningún momento me dijeron, señora, no vaya a poner el dedo aquí, que la máquina se lo puede cortar. A las niñas tampoco, son lolitas. ¿Ah? Entonces, es problema del jefe. No dice, esta máquina puede hacer este daño. A la temporera, lo mismo pasa con los plaguicidas, no le informan. Está tu marido con nosotros y yo quisiera conversar con él porque al ver que el trabajo de ustedes afecta enormemente a la familia, por favor, ¿por qué no se pone de pie? ¿Su nombre? René Farías. Gracias, don René, por acompañar a su señora. ¿Ah? Nos cuenta Susana que casi ni se ven. Me imagino que eso debe ser algo que afecta, pero seriamente a la relación de pareja. Sí, bastante porque falta la comunicación, al no verse. Como dijo ella, el horario no contraría con ninguno de los dos. En un momento yo me levanto, me voy, o ella llega, y estoy durmiendo. Y nunca los vemos casi, los puros fines de semana, días sábados. ¿No? ¿Tú me compartir algo hasta por ahí? ¿No? ¿Le gustaría que su mujer cambiara de trabajo? Sí, podría ser, pero sé esa decisión de ella que tendría que ver otro futuro mejor si se presenta para ella. Es importante cuando la mujer aporta un poco de dinero a la casa, pero si ese dinero significa no ver a los hijos, no ver al marido, de repente es mejor apretarse el cinturón, ¿o no? Claro que sí, es mucho mejor, sí, porque uno comparte con la familia y preferible pasar un poquito apretado, como se dice, pero compartir. Pero tener a la vieja en la casa. Claro, es mucho mejor. Gracias. Juan Manuel, ¿qué se ha hecho por mejorar este tipo de trabajo? La verdad que desde un tiempo a esta parte el gobierno está haciendo un esfuerzo bastante importante por perfeccionar la legislación laboral, porque entiende que el país tiene que modernizarse, pero el desarrollo del país pasa por relaciones laborales equitativas, es decir, que todos sean partícipes del desarrollo, de los beneficios del desarrollo. Y ahí hay una política bastante importante en materia laboral. Se ha modificado desde el año 90 en adelante, han habido constantes modificaciones al Código del Trabajo. Una de esas modificaciones apunta precisamente a los temporeros agrícolas. En el Código no existían normas especiales respecto a los trabajadores agrícolas de temporada. Se establecieron 3 disposiciones legales que regulan esta materia. ¿Y qué dicen? La primera define lo que es un trabajador agrícola temporero. ¿Y qué dice al respecto? Dice que son trabajadores agrícolas temporeros aquellos que trabajan en faenas transitorias o de temporada derivadas de la agricultura. ¿Ya? O en actividades comerciales o industriales también derivadas de la agricultura. Lo cual es bastante importante porque el concepto de trabajador agrícola permanente solamente engloba a los que trabajan en actividades relacionadas con la agricultura. Pero si tú prestas servicio en empresas comerciales o industriales derivadas de la agricultura, no son trabajadores agrícolas. Entonces es importante... Y ahí caen en otra categoría. Exactamente, el concepto amplía el marco donde se puede encuadrar al trabajador agrícola de temporada. Otra cosa importante que me llamó la atención, lo que decía Susana, dijo, mi contrato no me lo escrituraron en 5 días. A mí me parece fantástico que ella esté en condiciones de decir eso, porque uno ha notado cierto desconocimiento de los trabajadores de su legislación laboral. Para todos los trabajadores del país, el contrato debe escriturarse en el plazo de 15 días desde que el trabajador se incorpora. Pero en el caso de los temporeros, debe escriturarse en el plazo de 5 días. ¿Esto por qué? Porque se constató que al haber mayor espacio de tiempo, se producían muchos abusos. Un problema muy delicado que se produce es algo que ya han dicho. ¿Qué pasa cuando hay un accidente del trabajo o una enfermedad y no tienen contrato? Se generan una serie de consecuencias negativas para el trabajador. En algunos casos reciben atención,
ya sea en la mutualidad o en algún organismo, pero por lo general se complica porque no hay contrato, no hay imposiciones, etcétera. Ahora, ¿por qué tienen que esperar ellas que exista un accidente para que empiece a funcionar el contrato? ¿Qué debería saber una mujer que es contratada para un trabajo como temporera con respecto a las exigencias que ella le puede hacer a la empresa? Primero, ¿Qué es lo que debería decir el contrato, por ejemplo? debería saber que existe una legislación que para algunos es deficiente, pero que protege. Porque, por ejemplo, aquí hay un grupo de temporeras que están despedidas, su contrato se les hizo, o sea, lo firmaron y todo, pero la copia no se les hizo llegar a ella. ¿Del finiquito? No, es la copia del contrato, ellas están despedidas sin nada. Sin nada, la despidieron por reclamar su hora extra, están trabajando 18 horas diarias más o menos y el contrato decía 8. O sea que llegaríamos a la conclusión, Dorca, que tú conociendo y Susana y Berta, a la mujer temporera, ¿por qué aceptas este tipo de trabajo si tiene todas estas...? Por necesidad. Porque la mayoría es jefa de hogar o mujeres de escasos recursos, su marido tiene problemas, hay montones de casos y resulta que en esa parte no se les pide certificado cuarto medio, no se les pide una estatura, un cuerpo bonito tampoco, por ese tipo de cosas. Y por necesidad, la necesidad es la principal objetivo, que la temporada acepta todo tipo de condiciones. Y de repente, de eso se toman los jefes, los capatazos, los demás. Ahí viene el abuso. Ahí viene el abuso. Sabemos que hay lugares en que sí se trata bien al empleado, ¿no? Y que tienen y cumplen con las normas legales vigentes y todo. Pero yo creo que lo que nuestras invitadas dicen es cierto, la necesidad tiene cara de hereje, dice el dicho. Fíjese que el verano temporera es muy diferente al verano que pueda tener usted, señora, que pueda tener yo. La intoxicación de mujeres embarazadas y las malformaciones del feto por insecticidas son muy frecuentes en este tipo de trabajo. La cuarta parte de ellas ha tenido accidentes y casi el 20% de las mujeres temporeras usa tranquilizantes. En el país de la fruta, qué fuerte es la vida de las temporeras. Unos comerciales y ya volvemos con este interesante tema. Nuestras invitadas saben lo que es la sobrecarga de trabajo. Mientras dura su contrato, si es que lo tienen, su vida es dormir poco y trabajar mucho. Son las temporeras. Y fíjese que por trabajar mucho y pedir el pago de horas extraordinarias, tenemos en el público a 8 mujeres que fueron despedidas. Y quisiera conversar con una de ellas. Por favor, ¿por qué no te pones de pie? ¿Tu nombre? Pilar González. Pilar, efectivamente ustedes exigieron el pago de las horas extraordinarias y les dijeron, señora, antes que nada pase a buscar su platita y váyase. Correcto, porque nosotros estábamos trabajando más de 18 horas diarias, entonces le dijimos de que ya iba casi el mes y no eran pagadas nuestras horas extraordinarias. Entonces dijo, no, es que no se les van a pagar las horas extraordinarias. ¿Quién dijo eso? El administrador de donde nosotros trabajamos, nuestro jefe, no el empleador. Entonces dijimos, entonces, vamos a hablar con el empleador. No, dijo, se van y se van inmediatamente. Y ni siquiera nos había entregado la copia del contrato y ya va un mes y medio que nosotros llevamos laborando. Y bueno, ¿Dónde trabajan ustedes? en San Bernardo. ¿Esto es una empresa que se especializa en la fruta específicamente? Sí, especialmente en uva. Ellos son exportadores de uva. No queremos utilizar el programa para hacer una denuncia y una presión, pero yo creo que los señores de donde trabaja nuestra amiga aquí presente tienen que estar claros que están infringiendo las normas legales. Hacer que una mujer trabaje más de 8 horas, como lo estipula la ley, es ir en contra de ella, por lo mismo. Y solamente que se pague la hora extraordinaria yo encuentro que es justo, ¿o no? Máximo, son 5 horas las que estoy durmiendo, duermo. Y de ahí lo ¿A qué horas haces el aseo, por ejemplo? ¿Dejas preparado la comida? ¿Tú tienes un hijo? Sí. Yo me levanto 9:30, 10 de la mañana. De ahí hago aseo, hago almuerzo, pero no, como decía anteriormente, no tomo desayuno por no perder ese tiempo para hacer el aseo, hacer el almuerzo, dejar eso hecho, dejar todo limpio para encontrar limpio. Yo dejo limpio, bueno, ahora que el hijo está grande, tengo la ayuda, me ha cambiado bastante, sí, porque ellos me ayudan ahora. Ahora me ayudan. Pero cuando tu hijo, porque tú trabajas, me contabas hace más de 12 años Claro. como temporera, ¿y tu hijo tiene qué edad? 18. O sea que era chiquitito cuando tú empezaste. Tenía 6 años cuando yo empecé a trabajar y cuando yo empecé a trabajar, yo llegaba y tenía que revisar la mochila, dejar la ropa
hacer las tareas muchas veces que en ese tiempo yo no trabajaba el horario que tengo ahora. Entonces yo llegaba a 7 de la tarde. Entonces yo llegaba y ya hijo, ¿trajo tareas? No, mami, no traje tareas. Vamos revisando y habían tareas. Entonces ahí yo tenía que dedicarme con él, hacer las tareas, a salir muchas veces a buscar tareas porque no las tenía en la casa, que tenía que a recortarlas. Entonces pegarla, todo eso es lo que hace la mujer, y el horario libre que tiene, el poquito libre que tiene, lo conversa y de ahí no pasa más. Entonces ya después llega la hora de acostarse, levantarse y se desatiende la casa. Susana, ¿crees que la relación con tu hijo ha sido buena? No. ¿O crees que has perdido mucho tiempo? Sí, he perdido gran parte de mi hijo, la niñez de mi hijo la perdí por el trabajo, por ayudar, por tener más comodidades en la casa, porque el dinero de una persona no alcanza. Entonces, por ahí yo he perdido de tenerlo más a mi lado, porque si él bien estaba en la mañana en el colegio, yo en la tarde trabajaba, entonces no estábamos juntos. El día domingo era cuando podíamos estar juntos, conversar. Lo que sí, que cuando mi hijo estaba chico, salíamos los tres. Ahora que está grande, no, porque el Lolo es Lolo y sale con las Lolas. Entonces, no sale mucho con el papá ni con la mamá, entonces lo pasamos en la casa. ¿Crees que podría haber sido mejor la relación con tu hijo si hubieras tenido más tiempo para él? Claro, si yo hubiera tenido un trabajo, digamos, más estable en una parte donde tuviera un horario más flexible, habría tenido a mi hijo más cerca. ¿Qué piensas tú del trabajo que realiza tu mamá? ¿Te gusta o no? Sí, pero es difícil también. Que tienen que estar al sol y los plaguicidas. Trabaja en la uva, en el empaque, corta la uva y la empaca. ¿Y a ti te gusta que tu mamá haga ese trabajo, no? Sí, pero a la vez no, porque nos quedamos solos todo el día, pero ahora que mi trabajo estaba en la escuela no lo hemos sentido más aliviado, pero a la vez yo la echo de menos en el día. Verena, ¿en qué cosas de la casa tú tienes que reemplazar a la mamá cuando ella está trabajando? Hacer las camas, hacer las cosas y hacer la comida de repente. Hacer las camas, las cosas, la comida de repente, y las echan de menos. Dicen, necesitamos a la mamá. Muchas veces cuando queremos tener a la mamá no está por el trabajo que realiza. Está con nosotros el hijo de Susana. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Tu nombre? Isaac. Isaac, ¿estás ronquito? ¿Estás disfónico? Isaac, ¿te hubiera gustado que tu mamá tuviera otro trabajo? Sí, de todas maneras, porque como ella le decía, yo no comparto tanto con ella ni con mi papá, porque el problema del trabajo. Simplemente por eso no. Y la cosa económica influye mucho, ¿no? Tus papás quizás quisieron trabajar y trabajar para darte a ti lo mejor, pero a la vez uno los pierde un poco, ¿no? Sí, de todas maneras, ellos se sacan la mugre, como se dice vulgarmente, por mí, pero yo que preferentemente quisiera tenerlo en la casa todo el día, pero no se puede. ¿Quisieras decirle algo especial a tu mamá hoy día? ¿Que tienes la oportunidad? Sí, por supuesto, que no trabajara más y quedarse conmigo siempre, todo el día. ¿Y qué edad tienes tú? Yo tengo 18. ¿Te das cuenta que no importa que la edad que tengan, siempre quieren tener a la mamá al lado? ¿Ah? Siempre. Yo te felicito, Isaac. Gracias. Juan Manuel, ¿cómo afecta a las mujeres temporeras esta doble jornada de trabajo? Porque son mamás, son dueñas de casa y a la vez tienen que trabajar. Sin lugar a dudas que se produce un efecto bastante importante, que lamentablemente es negativo. Que se ve agravado al no trabajar en condiciones óptimas y que se ve agravado por estas jornadas excesivas en el lugar de trabajo y que continúa, como ellos dicen, laborando en su casa. Hay estudios importantes que demuestran que se producen trastornos graves al interior de la familia, sea en el ámbito de la pareja, en el ámbito a nivel escolar de los hijos, y yo creo que debe haber una mayor preocupación del Estado por cuanto la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y una familia bien constituida va a tener una sociedad bien constituida. Y yo creo que hay importante esfuerzo en la legislación por tratar de resolver esto de alguna manera. Que tal vez son pequeños, son aislados, leyes que no se cumplen a veces, pero están ahí y que en la medida que los trabajadores exijan su cumplimiento, se va a ir avanzando. ¿Cuánto ganan ustedes, Dorca? ¿Cuánto gana una temporera, más o menos? Es relativo, en terreno tienen
un valor el día Ya. y en packing es otro valor, las que están al día y el resto de trato. A ver, en terreno, las que están cortando, sacando, ¿cuánto ganan? En estos momentos está en 2002. 2000. En 2000 diarios. Ya. En packing O sea, 3.100. 60.000 pesos más o menos al mes. ¿A eso le descuentan o son libres esa plata? ¿Tiene descuento? Sí, el FP y... O sea, ¿con cuánta Bueno, plata se redes quedan sociales. líquidas? Bueno, son 3.008, pero quedan 3.100 con el descuento. Ya. Eso es en packing. En packing. Y en libre, 2.000. En terreno, en las 8 horas. O sea, de las 8 hasta las 5 y tanto, las mismas. Antes de irnos, porque nos queda muy poquito tiempo, yo quisiera darle una respuesta y como tenemos abogados aquí presentes, ¿qué pueden hacer las amigas que fueron despedidas por exigir las horas el pago de horas extraordinarias? Tienes dos lugares donde recurrir. Primero, la inspección del trabajo más cercana a su domicilio, para que la inspección cite al empleador y a los trabajadores un comparendo para tratar de solucionar el problema. Ya. Si no se soluciona el problema, les queda el mecanismo de los tribunales, con todo el problema que puede haber en cuánto se demora un juicio. Pero lo importante es que ellas sepan que tienen esta instancia de recurrir a los tribunales de justicia. Y si no tienen dinero para contratar un abogado particular, existen instancias donde recurrir, que son las corporaciones de asistencia judicial, que en cada comuna hay una, con problemas, pero funcionan. Y cualquier información recurriremos a usted. Exactamente. ¿Ah? Bueno, yo quisiera darles las gracias, primero que nada, por el trabajo que realizan. Segundo, por seguir siendo madres, esposas, amigas, ¿ah? Por seguir preocupándose de su hogar y demostrar que las mujeres, teniendo doble jornada de trabajo, así todos están siempre al pie del cañón, como digo yo. Hay muchas cosas que cambiar con respecto al trabajo de las temporeras. Hay muchas cosas en la legislación que deben ser modificadas para que ellas puedan realizar en forma normal su trabajo. Este programa quiso mostrarle a usted un poco lo que significa para ellas dejar su familia, llegar tarde en la noche, llegar o a la primera hora de la madrugada y seguir laborando para darle un mejor estatus, un mejor nivel de vida a sus familias. Para las temporeras, su pesado trabajo es una oportunidad de tener ingresos propios, aunque sea durante una temporada, porque también, como le decía, son mamás, son esposas, son dueñas de casa. Y detrás de cada una de ellas hay niños chilenos que merecen una vida mejor. Niños que han escrito hace pocos días: mamá, tu amor no es temporero, lo quiero para siempre. Les los quiero mucho y por favor cuídense. Besitos.